amigos, buenos días, es un placer estar de nuevo con vosotros. Como ya sabéis, que por el COVID no podíamos reunirnos. No podíamos reunirnos tantas personas en la iglesia, ni por supuesto tantas iglesias juntas. Así que doy gracias a los hermanos que han tenido a bien la idea y han trabajado sobre esta idea, a todos, para que esto haya sido una realidad, para que esto haya sido posible. Navidad en casa con Jesús. Es un buen título, me gusta, como bien dice el nombre que le hemos puesto. El tema que se me ha asignado es una única esperanza. Y la cita es Filipenses capítulo 3. Aunque me voy a ceñir mucho más, por supuesto, versículos 12 y 14, voy a leer también algo desde el versículo 4 al 8. Dice así la palabra del Señor. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 12 al 14 dice ahora: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Desde siempre, en todo el mundo, los seres humanos han sentido la necesidad de relacionarse con Dios. Las personas quieren, es más, necesitan de Dios, necesitan ser aprobados y aceptados por Dios. Pero ninguna persona puede ganarse la salvación ni el favor de Dios por méritos propios. Esto solo puede hacerse, según la palabra de Dios, a través de Jesucristo. Pablo, antes de conocer a Cristo, creía que no. Él pensaba que la salvación se ganaba por obras. La palabra de Dios dice en Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 10, porque por gracia sois salvos, por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es decir, no es algo que vosotros podáis hacer, es un don de Dios. Y un don no se puede comprar, no se puede heredar, no se puede traspasar. Es un regalo que Dios ofrece al ser humano. Es un don de Dios. Voy a hablaros un poco de Pablo antes de conocer a Cristo y también de Pablo después de conocer a Cristo. Pablo, antes de conocer a Cristo, hizo todo el bien que pudo para garantizarse la aprobación de Dios. Muy pocos hombres, con esfuerzo humano, han hecho lo que hizo Pablo. Sin embargo, no le sirvió absolutamente para nada. Su bondad, sus logros, no lo hicieron aceptable ante Dios. Yo creo que él se dio cuenta que era incapaz de volverse perfecto, que era incapaz de ser perfecto por su cuenta, era incapaz de ser perfecto por sus medios, por sus propios méritos. Por eso, él mismo dice: no es así, hermanos. Es lo que pretende decir en este pasaje de la palabra
de prosigo al blanco. No es así. Estáis equivocados. No se debe confiar en la carne. Aunque yo pueda hacerlo, decía Pablo, tengo méritos sobrados para poder confiar en la carne. Pero no sirve. Por decirlo de alguna manera, él está queriendo decir, ese no es el camino. Por eso en el versículo 4 dice él mismo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo puedo confiar en la carne y en las obras de la carne mucho más que cualquiera de vosotros. Fijaos, dice Pablo. Pablo explica ahora que él había hecho una serie de cosas pensando que era lo correcto, pero que no sirve. Como diciendo, fíjense quién soy yo y todo lo que yo he hecho. Pablo menciona 7 cosas y Pablo lo divide en privilegios de nacimiento y logros por esfuerzo propio. Los privilegios de nacimiento son 3. Él empieza a mencionar y dice, después del versículo 4, el primer privilegio que yo tengo incluso de nacimiento es que he sido circuncidado al 8º día. Yo he sido circuncidado al 8º día. Pablo está queriendo decir que había nacido de una familia verdaderamente judía. Y una familia judía siempre circuncidaba a su hijo varón cuando tenía 8 días de vida. Los ismaelitas, por ejemplo, no lo hacían. Los ismaelitas que tienen sangre judía mezclada con sangre egipcia, circuncidaban o se circuncidaban a los 13 años. La circuncisión judía era la señal de que una persona creía en Dios y en sus promesas. Pero no solamente he sido circuncidado al 8º día, sino que además tengo un privilegio de nacimiento, que soy del linaje de Israel. Es decir, por mis venas corre sangre israelita. Cuando un judío deseaba acentuar su relación especial con Dios, se llamaba a sí mismo israelita, y que era descendiente directo de Israel. Que esto quiere decir que pertenece a un grupo de personas que tienen una relación muy especial y más íntima con Dios. Pero además tengo otro privilegio de nacimiento. Además de ser israelita o ser de Israel, soy nada más y nada menos que de la tribu de Benjamín. Esto lo dice Pablo como otro privilegio de nacimiento. ¿Por qué dice esto? Porque la tribu de Benjamín era considerada la tribu más aristocrática de Israel, porque fueron fieles cuando muchos otros no lo fueron, y por los valientes actos que la tribu de Benjamín realizó a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Pablo está diciendo con esto, cuidado que yo soy de la más alta aristocracia y de las personas más nobles y respetables de Israel. Además de los 3 privilegios de nacimiento, ahora quiere dejar claro que tiene 4 logros por esfuerzo propio que él había conseguido. Sigue diciendo, soy hebreo de hebreos. Cuando los judíos fueron conquistados y esparcidos por todo el mundo, un creyente judío rechazaba totalmente la idea de dejar su idioma y sus costumbres judías. No todos lo hacían, pero Pablo y su familia sí lo hacían. Pablo se mantiene firme, y lo que está queriendo decir Pablo con esto es que él era fiel, que fue fiel incluso a la raza elegida por Dios. Y además de ser hebreo de hebreos, dice que era fariseo. No todos podían conseguir el rango
o la categoría de ser fariseo. Pero Pablo lo tenía. Él quiere resaltar esto. Soy fariseo. Y los fariseos, como sabéis, hermanos, eran extremistas religiosos, muy estrictos, tan estrictos que su propio nombre significa los separados. Pablo perteneció a uno de los grupos religiosos más estrictos que se conocían y dedicó toda su vida a esa religión, a la religión más separada y exigente conocida en sus días, en los días de Pablo. Y también quiere resaltar la palabra celo. Pablo dice: yo me he mantenido y lucho celosamente por la religión. Prosigo como sabéis. Pablo, para demostrar su celo, persiguió a la iglesia ferozmente. Pablo tenía tanto celo por su religión que su intención era borrar cualquier causa que estuviera en contra de la suya. Pocas personas, creo yo, se han comprometido con su religión como lo hizo Pablo. Muy pocos han proclamado y protegido su religión como Pablo. Él fue lo más celoso que puede ser una persona al tratar de mantener su religión lo más pura posible. Y concluye la exhibición de decir todo lo que él tenía como privilegio de nacimiento y todo lo que él había conseguido por méritos propios, destacando también la palabra irreprensible, dando a entender de que Pablo tiene que él había buscado y había intentado cumplir con la ley y que lo había conseguido por completo. Es la idea que tenía Pablo. Todo esto, por supuesto, antes de conocer a Cristo. Esto no quiere decir que Pablo fuera perfecto. Cuando estoy usando la palabra y que él usaba la palabra irreprensible, no era perfecto. Pablo era un pecador como cualquiera de nosotros. Por eso él mismo dice en Romanos 7:15, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esto quiere decir que cuando Pablo pecaba, él obedecía la ley y llevaba su sacrificio al templo. Es decir, que Pablo obedecía todos los rituales y ceremonias. Y era ritual y ceremonialmente irreprensible en la justicia de la ley. Es decir, Pablo se consideraba irreprensible porque, según él, cumplía con todos los requisitos de la ley. Por eso se consideraba irreprensible. Hasta ahí Pablo buscó ganarse a Cristo por los medios y los méritos propios que poseía de nacimiento y que él había conseguido. Pablo buscaba en la vida la justicia, buscaba la perfección de Jesucristo, porque sabía que él nunca sería perfecto. Sabía que su única esperanza era Cristo. Por eso lo dejó todo por Cristo. Fíjense lo que dice Pablo en el versículo 8. Dice, por el cual, hablando de Cristo, lo he perdido todo. Es decir, no solo había perdido, cuando dice todo, no solamente había perdido la posición religiosa que él había conseguido, dejó de ser fariseo, como sabéis, también perdió sus ganancias sociales, las económicas, las intelectuales, las políticas, todo lo que había conseguido. Pablo, como sabéis, era un ciudadano de Tarso. Antes de conocer a Cristo, Saulo de Tarso, ¿verdad? Y solo se les permitía vivir allí y mantener la ciudadanía tarsa a las familias ricas y de muy buena reputación. Esto, hermanos y amigos, arroja mucha luz
sobre los primeros años de vida de Pablo. Y nos da a entender que posiblemente nació en el seno de una familia rica y muy culta. Pablo abandonó todo esto, todo lo que poseía, todo lo que tenía, para convertirse en un misionero itinerante. Por eso dice: lo he perdido todo, todo lo que he querido, todo lo que he amado. ¿Para qué? Él mismo nos lo dice y nos da la respuesta: para ganar a Cristo. Todo lo tengo por estiércol, decía él, para ganar a Cristo. Ninguna persona puede garantizarse la justificación de Dios y la vida eterna por medio del comportamiento, ni por medio de hechos, de acciones o obras que la persona pueda hacer, sino solo por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo. Ya dije antes lo de Efesios capítulo 2, versículo 8. Solo sois salvos por gracia, por medio de la fe. Y el versículo 10 dice: no por obras no, para que nadie pueda gloriarse, para que nadie pueda decir: yo lo he conseguido, yo he sido capaz de llegar a conseguir lo que se necesita para tener la salvación. Es más, si cada uno pudiéramos salvarnos por lo que cada uno pudiera conseguido hacer, entonces ¿para qué muere Cristo en la cruz? La muerte de Cristo en la cruz estaría de más en este caso. No hay nada que puedas hacer, no hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que nadie pueda hacer para conseguir la salvación, la vida eterna o la justificación delante de Dios. Solamente por la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, hermanos, es maravillosa. Es verdad que ninguno de nosotros somos dignos ni merecedores de la gracia de Dios. Somos pecadores. Incluso nuestras buenas obras, dice la palabra de Dios, son como trapos de inmundicia. Dice la Biblia: aunque te laves con lejía, la mancha de tu corazón no se apartará de ti. Porque fallamos, cometemos errores y tropezamos una, otra y otra vez. Pero no solamente nosotros, también le pasaba a Pablo. Por eso Pablo dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Le pasaba a Pablo y nos pasa a todos. No somos salvos por lo que somos, ni cómo somos, ni por cómo nos portamos, ni lo que consigamos, ni por nada. Solo nos hace salvos, solo nos acerca a Dios el Evangelio, la gracia de Dios. Pero la maravilla del Evangelio es tal y tanta que aún así el Señor nos quiere. Y su gracia es tan maravillosa que hay un corito que me acuerdo que cantamos en la iglesia que dice: mi alma se habría perdido si no hubiera sido por el Señor. La gracia de Dios, hermanos, es tan maravillosa que incluso envuelve las partes más feas de nuestra vida. Dios es especialista en vestirte de gala, como lo hizo con el hijo pródigo. Si estás pasando por un momento difícil, te traigo una buena noticia. No te rindas. Dios puede volver a bendecir tu vida. Dios puede volver a bendecir tu vida. Pablo menciona aquí dos cosas muy interesantes en el versículo 13.
Dice Pablo, la primera de ellas, olvidando lo que queda atrás. Parece que Pablo quería olvidar lo que había quedado atrás. No sabemos con seguridad qué cosas eran, pero por las razones que sean, él quería olvidarlas. Y desde mi punto de vista, creo que tenía motivos sobrados. Pablo lo pasó mal, muy mal. Vamos a ver, hermano, algunos ejemplos en 2 de Corintios. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo del 23 en adelante, dice así la palabra del Señor. Dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Como para no querer olvidar. Creo que tenía motivos sobrados. Pero aún hay más. Hay más cosas que Pablo quería olvidar y dejar de lado. Él dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Lo dejaron solo. Se sintió triste, abandonado, no sé, pero lo pasó mal. Por otra parte, no solamente esto, que en su primera defensa ninguno estuvo a su lado, sino que dice Timoteo 4:16, Demas lo había desamparado amando más las cosas de este mundo. Alejandro el calderero le había causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Al principio, cuando habla de otros hermanos, dice el Señor no se lo tenga en cuenta. Pero aquí es curioso que dice el Señor le pague conforme a sus hechos. Es decir, como que me da a entender a mí, hermano, por lo menos en mi opinión, que ya estaba como cansado de este asunto, cansado de todo este tipo de personas, de las personas que le causaban problemas, males, como diciendo que el Señor le pague conforme a sus hechos, es que se lo merecen, ya estoy harto de esta gente. Como humano, reaccionó un poco así, que quizás no fuera lo más correcto, pero llega un momento en que uno está tan cansado de la situación que quiere olvidar, que actúa incluso de esta manera. Por otra parte, Himeneo y Fileto se desviaron también de la verdad y trastornaban la fe de muchos, creándole también problemas con este asunto, dice 2 de Timoteo 2:16. Entiendo que quisiera olvidar, olvidando lo que queda atrás. Quería olvidar todo lo de atrás, pero hermanos y amigos, lo hago a modo de pregunta para mí y para todos vosotros. ¿Cómo puede hacerse eso? Olvidarlo de atrás. No es nada fácil, créanme. Creo que es una de las cosas más difíciles de hacer en este mundo. Nos cuesta mucho olvidar, sobre todo cuando se ha sufrido mucho. Muchas personas acuden a las consultas de los psicólogos y psiquiatras y la mayoría de ellos acuden porque han tenido un fracaso, han tenido un grave problema de cualquier índole
Y precisamente, aunque lo necesitan, no pueden olvidar. La mente queda dañada por esa situación, por ese problema, por lo que ha ocurrido atrás. Cuesta olvidar porque quedan heridas, quedan cicatrices. En lo que ha quedado atrás hay a veces desengaño, dolor, tristeza, resentimiento, rencor. Pero curiosamente los psicólogos y los psiquiatras dicen lo mismo que Pablo. Aunque te cueste, tienes que olvidar. Hay que olvidar y hay que seguir hacia adelante. Pero para seguir hacia adelante, esto es curioso y hay que tenerlo en cuenta, hay que olvidar lo de atrás. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Pues Pablo nos da una muy buena idea. Pablo nos dice, concentrando nuestra mente y yendo hacia las cosas que están delante de nosotros. Fíjense, hermanos, en la concentración y el enfoque de Pablo. Él dice, una cosa hago, hay una cosa que sí hago. Pablo ya estaba concentrado en conseguirlo. Primero me olvido, dice Pablo, de lo que está atrás. Y segundo, me concentro en lo que está delante. ¿Por qué? Porque si no se consigue olvidar lo de atrás, dice Pablo con claridad, no voy a poder extenderme para conseguir lo que está delante. Y créanme, hermanos, delante hay muchas cosas buenas. Hay muchas cosas buenas delante de nosotros. No sé cuál es tu situación personal, pero seguro que en tu vida, como en la de Pablo, como en la mía, como la de cualquiera de nosotros, ha habido momentos duros, momentos difíciles en los que has sufrido. Y habrás tenido momentos duros que quisieras también olvidar, que hay cosas que quieres olvidar, que necesitas olvidar. Y que por la razón que sea, te has quedado ahí, parado, a lo mejor inmóvil ante esa situación. ¿Sabes una cosa? En cierta ocasión, el pueblo de Israel estuvo acampado en Horeb durante 13 meses. Y aunque es verdad que en ese lugar, en ese monte, habían ocurrido cosas espectaculares que vieron la mano de Dios como brotar agua de la peña y otras cosas, no había una razón para que el pueblo se acomodara. No había ninguna razón para que fijaran ahí su residencia. El pueblo había sido sacado, como sabéis, por la mano de Dios, por Dios de Egipto, pero con un fin, con un propósito. Y Dios quería que se cumpliese ese propósito. Por eso Dios desafía al pueblo con una nueva aventura. Y le dice en Deuteronomio 1:6, dice Dios, habéis estado demasiado tiempo en este monte. Habéis estado demasiado tiempo en este monte. Hermanos y amigos, tengo que deciros que ninguna experiencia, ya sea buena o mala, puede ser ni debe ser el sitio donde un cristiano se detenga. Cuando el pueblo de Israel se detuvo en Horeb, corrió el peligro de vivir un ciclo viciado. Y esto nos pasa a veces también a nosotros. ¿Cuál es el monte donde has acampado tu vida? Puede ser que tu vida esté acampada en el monte de algún fracaso personal y crees que ahí te tienes que quedar. O quizá tu vida está acampada
en el monte del conformismo o de cualquier otra cosa o situación que haya ocurrido en tu vida y sientes que ahí te tienes que quedar. Estás cómodo por eso y crees que tienes que quedarte ahí. Quizá a lo mejor algún problema personal, algún problema familiar, alguna enfermedad tuya o de cualquier familia cercana a ti, o algún problema con tu hijo, algún problema con tu matrimonio, sea cual sea el problema, pero Dios dice, ya has estado bastante tiempo en este monte, en tu monte. Si esa es tu situación, tengo que decirte en esta mañana que hay que levantarse. Hay que levantarse, ponerse en marcha y seguir. Sea cual sea la causa, sea cual sea el problema, aprendemos de la palabra de Dios que hay que levantarse de ese problema, de esa situación y seguir. Porque es la voluntad de Dios. Y además es la segunda cosa que dice aquí Pablo. La segunda cosa que dice Pablo es olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Lo que está delante. ¿Qué es lo que tenemos por delante? Ya lo dije antes, hay muchas cosas buenas que tenemos por delante. Una de ellas para mí, sin duda, es la maravilla del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio, como sabéis, es poder de Dios para salvación. El Evangelio produce cambio en las personas. El Evangelio es lo único que da seguridad. El Evangelio da esperanza. El Evangelio da fortaleza. El Evangelio cambia vidas. El Evangelio hace que uno pueda dejar la vida que lleva y centrarse en la voluntad de Dios y cambiar el sentido de las cosas. Cambia incluso nuestro lamento en baile, como decía David. David dijo que Dios lo había sacado del pozo de la desesperación y que enderezó sus pasos y que puso sus pies sobre roca firme y una alabanza en su boca. Y Pablo sabía todo esto. Pablo sabía todo esto y mucho más. Por eso dice Pablo, todo lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Por eso dice, hay que extenderse hacia lo que está delante, porque he comprendido, porque me he dado cuenta que lo que está delante es mucho mejor que lo que está detrás. Es bueno lo que tenemos por delante. Sin embargo, aún así, aunque lo sabemos, aunque lo dice la palabra de Dios, a veces, lamentablemente, nos detenemos. A veces nos detenemos. No sé si has acampado o no has acampado tu vida, pero como dice la palabra, tienes que olvidar todo lo de atrás y hay que extenderse hacia lo que está delante. Hay un lugar especial en la vida de cada uno de nosotros donde Dios quiere manifestarse. Él puede manifestarse de cualquier manera. Él puede manifestarse incluso en cualquier lugar. Dios se manifestó a Moisés en el desierto en medio de una zarza, como sabéis. Dios se manifestó a su pueblo en el monte Sinaí. Se manifestó al profeta Elías en el monte Horeb, a Saulo de Tarso en el camino hacia Damasco, a Juan el teólogo en la isla de Patmos. Él tiene un momento y un lugar especial donde quiere manifestarse a cada uno de nosotros. Hay que extenderse primero hacia lo que está delante. Hay que extenderse hacia lo que está delante. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y llegó al Mar Rojo,
se encontró con un problema por delante y un problema por detrás. Es decir, llegó buscando la tierra prometida, se encontró con el Mar Rojo que le cerraba el paso. Ya no podían seguir, pero el problema que tenían por detrás es que los egipcios con los carros se estaban acercando cada vez más para matarlos, para aniquilarlos y quitarlos de en medio. El peligro de atrás cada vez más cerca y no podían seguir, no podían continuar porque el mar le cerraba el paso. Perdieron toda esperanza. No podían seguir. Se les acabó el camino. Pero Dios quería mostrarles que Él es capaz de poner esperanza incluso donde no haya esperanza. Dios quería mostrarles que Él puede abrir un camino donde no hay camino. Y que cuando el camino se acaba, como les pasó al pueblo de Israel, Él puede abrir uno nuevo. Él puede volver a endulzar tu vida como lo hizo con las aguas amargas de mar. Hay que extenderse hacia lo que está delante. Hay que mirar, hermanos, hacia adelante. Pero hay que olvidarse de lo que quedó atrás. Nuestro Dios es un Dios de nuevos comienzos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dijo en cierta ocasión, pero al ser un Dios de nuevos comienzos, dice la palabra también, he aquí que yo hago nueva todas las cosas. He aquí, las cosas viejas pasaron. Ya no hay que tenerla más en cuenta. Ya no hay que acordarse más de ella. Ahora todas son hechas nuevas. Dios sigue teniendo cosas buenas para ti y para mí. Pero hay que ponerse en sus manos. Dios quiere usarte. Aunque no lo creas, Dios puede usarte. Moisés nunca pensó mientras pastoreaba las ovejas de su suegro que poniéndose en las manos de Dios vendría a ser el libertador del pueblo de Israel, su legislador y su líder. David nunca pensó mientras pastoreaba las ovejas de su padre que vencería al gran Goliat y que llegaría a ser rey de Israel. Mientras araba con las yuntas de bueyes, Eliseo nunca pensó que sería uno de los profetas más poderosos de Israel. Mientras remendaban las redes junto al mar de Galilea, ninguno de los apóstoles pensó que llegarían a ser misioneros del mundo. La clave de su éxito fue que a todos ellos les pasó como a la vara de Moisés. Vinieron a ser instrumentos de Dios. Dios necesita hombres y mujeres de valor. Hombres y mujeres que cumplan promesas. Hombres y mujeres que se esfuercen. Hombres y mujeres que sigan hacia adelante el camino y la ruta trazada por Dios. Dios necesita hombres y mujeres entregados, que sigan mirando hacia adelante, extendiéndose hacia la causa de Dios. No, hermanos, no hay otra esperanza. Nuestra única esperanza es Cristo Jesús. No es que lo hayamos conseguido ya, como decía Pablo, pero proseguimos. Hay que proseguir. Tenemos que proseguir. Hay que seguir hacia adelante. Hay que extenderse, como dice Pablo, hacia el todo lo que tenemos por delante. Quiero que sepas que tú eres lo mejor para Dios. Que no se te olvide. Él precisamente dio su vida por ti. Que nadie te quite esto de la mente. Él te quiere a pesar de lo que seas, como seas y como eres. Y aunque te equivoques, Él te quiere. Él te ama, te perdona, te necesita el Señor. Para su obra, para ejemplo de los demás.
Él quiere que sigas hacia adelante, que te levantes, que mejores la conducta de tu vida, que santifiques y mejores tu vida todo lo que puedas cada día. Dice la palabra de Dios, porque la voluntad de Dios es esta. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que te apartes del pecado y del mal, pero que sobre todo, que nunca perdamos la fe. Que nunca perdamos el deseo de vivir y de seguir hacia adelante sirviéndole a Él. Que este nuevo año que comienza sea de gran bendición para ti y tu familia. Y que todas las buenas promesas de Dios se cumplan en tu vida. Él le dijo a Abraham, te bendeciré. Y a Josué le dijo, yo estaré contigo en donde quiera que vayas. Tómalas para ti, tómalas para tu vida. Él quiere bendecirte. Feliz 2021 y que el Señor te bendiga y nos ayude a tomar su palabra para continuar adelante. Que Él te bendiga. Buenos días.